Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, Santa Iglesia. Yo los saludo con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios está llenando nuestras vidas de esas bendiciones maravillosas y que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Y como Él quiere lo mejor para nosotros, siempre se levanta la adversidad para hacer caer el ánimo, para hacer caer a la persona, para que la persona no siga en los caminos del Señor. Pero los que permanecemos fieles siempre nos llevará de más a más, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso a nuestro mismo Señor Jesucristo, las personas que llegaron quisieron hacer que Él se sintiera mal y le hicieron una pregunta para tentarle, y cuál era el gran mandamiento de la ley. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ese es el gran mandamiento, Jesús les dice. Y también le sigue diciendo Jesús: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos habla en tres aspectos importantes que la vida de nosotros los hombres debemos tener: el amor a Dios, el amor a nosotros mismos y el amor al prójimo. Tres cosas importantes que nuestro Señor Jesucristo nos resalta y le contesta a aquellas personas que le preguntan y quieren tentar a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que en la vida del hombre debe sustentar, lo más importante en la vida del hombre, lo primero que debe estar es el amor a Dios. Cuando amamos a Dios, todas las otras cosas empezarán a marchar bien. Lo segundo es amarnos a nosotros mismos, porque si una persona no se ama a sí misma, ¿cómo puede amar a su prójimo? Amar a Dios y amarse a sí mismo es una enseñanza maravillosa que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros para iniciar ese camino maravilloso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo tercero también que debemos ver es amar al prójimo, pero no podemos amar al prójimo si primero no se ama a sí mismo. Por eso, ámate mucho, valórate mucho. Cree que Dios te hizo como una persona única, especial, una persona maravillosa, una persona con actitudes, con virtudes y con cosas en las cuales aún no se han descubierto. Porque Dios tiene cosas maravillosas para hacer a favor de tu vida. Para agarrarnos de Dios, amarlo a Él, ya empezamos a amarnos a nosotros mismos. Inmediatamente Dios da una autoestima alta en nuestra vida, que es esa adaptabilidad que nosotros debemos tener ante la sociedad. Entonces inmediatamente nuestra autoestima es alta y podemos hablar correctamente, hacer las cosas correctamente, porque cuando una persona tiene una autoestima alta, es el individuo que tiene esa autoestima alta, sus sentimientos son buenos. Es una persona positiva, no es negativa, es una persona que se llega a las demás personas fácilmente con mucha alegría. Las personas con una autoestima alta reportan menos emociones negativas, reportan menos mal genio. Una persona con una autoestima alta, entonces, es una persona que valora todas las cosas de Dios y hace todas las cosas con mucha alegría. Por eso es importante tener esa autoestima alta. Y quiero decirle algo importante, iglesia. Si usted no se valora, si usted no llega a valorar las cosas que Dios te ha regalado y se minimiza las cosas suyas, nadie en la tierra lo va a estimular o a valorar más de lo que tú mismo te valoras. Por eso Dios ha puesto algo importante en tu corazón y Dios ha puesto algo importante en tu vida, y por eso es tan importante a favor de cada uno de nosotros creerle a nuestro Señor Jesucristo, creerle a Dios que Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Por eso vamos a orar creyendo que Él va a hacer cosas gloriosas y que todas estas cosas que he hablado en esta introducción, Él rompa, Él quebrante todas esas adversidades en su vida, para que nosotros podamos tener esa autoestima alta y empezar a incursionar en lo que Dios tiene para nosotros. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque sabemos que en los hogares, en las vidas de cada persona que esta palabra llega en esta mañana, quizás hay carga en el corazón, quizás hay adversidad en su vida. Hoy la palabra nos dice, Señor, que si te amamos a ti,
tú nos elevas en la autoestima porque nosotros también queremos honrar porque somos templo del Espíritu Santo y ahí mismo, como nos decía el miércoles la palabra, nosotros nos valoramos, nosotros nos cuidamos y inmediatamente cada uno de nosotros empezamos a manifestar las cosas maravillosas que tú has puesto en nosotros. Por eso hay sanidad, hay libertad, hay paz, hay gozo, hay alegría en cada vida. Y por eso queremos colocar también tu palabra para que nos rete a introducirnos en el diseño que tú tienes para nosotros en este año 21 de ese siglo 21, Dios. Te damos gracias por la palabra que queremos colocar delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor, amada iglesia, allí en Filipenses, capítulo número 2. A partir del verso 1 hasta en adelante vamos a leer la palabra del Señor que dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén y amén. Qué bendición son estos 11 versículos que nos enseñan algo importante. Dios a favor de nosotros. Dios es el primero en todas las cosas, fue el creador de todas las cosas. Jesús es el Hijo de Dios que vino a redimirnos, vino a mostrarnos como el primogénito todas las cosas de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los primeros en todo. Por eso son pioneros. Y hablando de la palabra pioneros, es importante para cada uno de nosotros tener esa introducción de lo que Dios quiere hacer en esa serie maravillosa que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros como sus hijos que le amamos a Él, que nos valoramos nosotros para servir a una sociedad. Es importantísimo entonces ver lo importante de ser un pionero. La experiencia de un pionero no comienza en la parte exterior, sino en lo interior. Eso es lo primero que nosotros debemos ver. Un pionero no comienza en el exterior, sino en el interior. Una persona pionera no puede, es una persona que hace algo quizás no primeramente en lo externo, sino en lo interno. En lo interno es donde empiezas a generar ese cambio. Una persona entonces pionera genera ese cambio en su misma persona. Cuando se es pionero en su forma interna, empieza a ver quizás hacia el exterior o quizás muchas veces ni siquiera lo ven otras personas, pero lo más importante es que la persona sienta en su vida que hay que ejerce un cambio, que está cambiando algo en su vida. Eso es lo que Dios nos empieza a dar cuando nosotros le amamos a Él, que es el primero en todas las cosas, es el pionero de todas las cosas, empieza a inducirnos a nosotros también a un cambio, empieza a generar en nosotros ese cambio maravilloso. Pionero entonces es algo que es nuevo para cada persona que no conoce, es nuevo para ti o es nuevo para mí, es algo que quizás para nosotros, para otras personas no represente nada, pero para nosotros sí representa un cambio. Es cambio en la forma de nuestro interior hacia expresar en el exterior. Ahora,
el apóstol Pablo nos enseñaba algo importante y en esa palabra que nos enseña a veces él utilizaba la pedagogía, que enseñaba primero en la pedagogía las formas naturales para luego introducirnos en la forma espiritual. Y quiero hablarle en la forma natural lo que es pionero. Lo que es pionero entonces procede del francés pionnier. Entonces pionero viene del francés pionnier. Y la primera expresión que podemos encontrar es sobre el siglo XII. En el siglo XII entonces se designaba a una persona como pionero cuando desarrollaba la función de ser un soldado de a pie. Inicia la expresión de pionero, Dios es el primero en todas las cosas, pero cuando inicia a ser pionero, a aparecer esta palabra para nosotros, entonces era una persona que desarrollaba una función de a pie. Es decir, hablando en el aspecto de infantería, era cuando colocaban a aquellos soldados al frente de batalla, como cuando vemos las películas del siglo pasado, los siglos anteriores, y en esos siglos, en el primer siglo, el segundo siglo, en los siglos anteriores, cuando colocaban esos soldados al frente, era la carne de cañón, o sea, aquellas personas que iban de primeras. Por eso eran los pioneros, iban de primeras, pero eran las personas que eran sacrificables y para defender las otras personas que iban más atrás. Por eso inicia a aparecer la palabra pionero en este aspecto. La otra expresión de la palabra pionero se desprende de la palabra peón. Y cuando vemos el peón en el ajedrez, pues miramos bien lo que es su asignación. El peón nunca se ve como rey. El peón nunca se ve como alfil. El peón siempre está para sacrificar o para guardar al rey, para guardar las cosas. Y es importante ver esta función en la parte espiritual, lo que significa el peón en el ajedrez y lo que significa en nuestra vida, esa parte de peón en nuestra alma. Entonces, inmediatamente cuando nosotros vemos que el peón no puede ser rey, el peón no puede ser alfil, el peón es el que guarda la torre, el peón es el que guarda las cosas, el que está siempre al frente, el que está fácilmente, lo ponen de carnada para poder hacer alguna jugada estratégica. Por eso es importante ver lo que es el peón, lo que sirve a favor de nosotros. El apóstol Pablo tenía una autoestima altísima y en esa autoestima alta decía él una palabra muy importante: siervo de nuestro Señor Jesucristo. Siendo una persona con una autoestima altísima, siendo un hombre que vio la gloria de Dios, que fue hasta el tercer cielo, fue una persona que decía siervo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra siervo es importante en la vida de una persona que quiere incursionar a ver lo sobrenatural de lo que Dios quiere hacer a favor de nuestras vidas. Todo lo que le pertenece a Dios, cuando nos agarramos de Dios, Él empieza a abrir puertas. Pero cada uno de nosotros no debemos mirar las cosas con altivez o mirando las cosas que no nos pertenecen. Por eso es importante lo que Dios demanda de nosotros: ver todas las cosas con humildad, hacer todas las cosas con humildad. Cuando la vemos con humildad, no vamos hacia adelante y no nos vamos a detener, porque es lo que Dios quiere a favor de nuestras vidas, que nosotros empecemos a ver las cosas con humildad. La justicia propia, cuando no se ve con humildad, entonces aparece la justicia propia al ver y empieza a ver sus derechos y sus cosas. Y por eso es importante ver la condición de peón, la condición de siervo, como decía el apóstol Pablo, para no empezar a ver nuestros derechos o para no empezar a ver nuestra justicia propia, que nos impiden ver la responsabilidad de lo que Dios nos ha ordenado a cada uno de nosotros. No depende de nuestras vidas que nosotros empecemos a vernos en la condición de lo que Dios no nos ha declarado que tenemos que vernos. Dios necesita una persona humilde, no una persona orgullosa. Dios, cuando una persona es orgullosa, entonces busca la justicia propia y por eso no puede ver las cosas que Dios quiere mostrar como pioneros a favor de nuestra vida. Pero el pionero se ve como peón, aun cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Cuando somos humillados, no podemos ser más humillados. Nadie te va a humillar si ya es humillado.
porque no tiene cómo humillarlo, porque ya se fue humillado. Y Jesús nos lo enseña de una forma extraordinaria. Por eso leímos en los versículos hoy, allí en Filipenses, el versículo 3 me impacta muchísimo cuando dice la palabra del Señor: nada tengáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la condición importante para ser pionero. Mirar a la condición de los demás como superiores para que empezar a ejercer esa parte importante de poder empezar a ejercer ese cambio en nuestra vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice el apóstol Pablo a partir del versículo 5: mas haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo en condición de hombre, y estando en la condición de hombre, y esa palabra dice, se humilló hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso Jesús, él mismo se humilló y el enemigo no lo pudo humillar. Jesús mismo se humilló, él fue el que se humilló. Por eso cuando alguien se humilla, ya no puede ser humillado. Pero si alguien está altivo, si alguien está orgulloso, pues una persona fácilmente de ser quebrantado y tener esa adversidad. Cuando Dios abre ambientes, necesitamos verlo como pioneros, verlos como peones, y como peones pero en el alma, porque en el espíritu somos hijos de Dios. Pero nuestra alma es la que se llena de orgullo, nuestra alma es la que se llena de altivez, y por eso no permite que nosotros muchas veces podamos incursionar a hacer cosas pioneras, a hacer cosas por primera vez en nuestra vida. Y en el espíritu tengo que saber que yo soy hijo de Dios. Y en el alma soy un peón, pero en el espíritu soy un hijo de Dios. Y eso me va a llevar a tener una victoria grande en las cosas que emprenda. Me da esa satisfacción de poder incursionar en cosas que yo no había entrado y no había podido tener. Soy su hijo entrando en lo que Él me ha ordenado, haciendo lo que Él me tiene a favor de mi vida. En el alma, donde está el lugar de la justicia propia, donde está la defensa de uno mismo, allí es donde yo tengo que ser ese peón. Pero en el espíritu, yo soy hijo del rey, soy hijo de Dios en mi espíritu, donde Dios te llama y donde nos va a llevar para ser pioneros. No va a ser fácil. Ser pionero no es fácil, tendrá que tener mucha atención, tendrá que tener preparación, tendrá que haber cambios importantes en nuestra vida y necesitamos empezar a ejercer esos cambios. Difícilmente podrá empezar a hacer algo que Dios le ha dado si usted no se humilla, si no está dependiendo de Él. Por eso es importante, si nosotros queremos empezar a hacer algo, tenemos que ser como ese peón, ir adelante e ir guardando las cosas del rey, guardando la reina, el rey, que es a nuestro Dios Todopoderoso, y empezar a ejercer esos cambios maravillosos. Entonces, en el siglo XIV, también sobre pionero, se llama no solamente pionero al que va solamente de pie, es un obrero de artillería. En el siglo XIX, entonces, con la información de pionero, es una persona que dice que es descubridora, es una persona que está incursionando, y es una persona que va a funciones diversas tecnológicamente. Eso es un pionero. En el siglo XIX no solamente incluye el pionero para la guerra, sino ahora para las tecnologías. Ahora lo incluye en las diferentes actividades y empieza ahí a ejercer ese pionero. La expresión de pionero entonces empieza a hacer cada vez en todas las actividades que tiene que ver con la humanidad. Es decir, incursiona en algo importante que es el primero que entra en los deportes, en la política, en todas las cosas sobre el siglo XIX, entonces empieza a ejercer esa parte de pionero. Dios ha colocado cosas importantes en nuestro corazón, en nuestros corazones,
en todas las áreas de nuestra vida a ejercer cada uno de nosotros. Sé que el año 2020 fue un año difícil para cada uno de nosotros, pero el año 20 significa algo importante. Todas las cosas naturales cambiaron todas las cosas, y ahí es cuando Dios trae esta palabra para nuestras vidas, para que cada uno de nosotros empecemos a ser esos pioneros, empecemos a ejercer lo que Él nos ha mandado a favor de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, siendo esos hijos del Rey, del Dios Todopoderoso, debemos hacer las cosas que Él nos ha mandado a favor de nosotros. Somos los hijos de Dios, que somos pioneros, somos esos instrumentos de Él para empezar a caminar en lo sobrenatural de lo que Él nos ha dado. Y lo primero que nosotros debemos saber es que cuando Dios nos manda a hacer muchas cosas, cuando empieza que nosotros seamos esos pioneros, hay cosas que nosotros no conocemos, pero normalmente a Israel le pasó lo mismo. A Israel Dios los iba a introducir a una tierra que ellos no conocían, pero Dios la conocía. El que nosotros no conozcamos no significa que Dios no tiene el conocimiento de las cosas. Dios tiene el conocimiento de todas las cosas. Nosotros quizás no las sabemos, pero por eso tenemos que agarrarnos de Él para entrar y empezar a incursionar en todo lo que Él nos ha mandado. Israel no tenía el conocimiento donde iba a entrar, pero Dios sí conocía todo el territorio. Por eso, cada uno de nosotros, donde Dios nos va a llamar en este momento a ser pioneros en todo este cambio que está habiendo en nuestra vida, en todo lo que está pasando en el universo, después del año 20, es importante para nosotros prepararnos, agarrarnos de la mano de Dios y empezar a ser esos pioneros que cada uno de nosotros le creamos a Dios, que Él va a hacer cosas importantes con nosotros, que Él nos va a usar a cada uno de nosotros, que nosotros conozcamos las cosas de Él. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, pero Dios las conoce, y por eso Dios quiere que nosotros nos humillemos y que empecemos a creerle a Él. Y cuando le creemos a Él, entonces empezamos a ejercer las cosas que eran imposibles para nosotros, empezamos a ejercerlas a favor de nuestra vida. Entonces, pionero es una persona que trabaja en lugares desconocidos. Eso es un pionero. Cosas difíciles, cosas que ellos quizás no conocían en la cultura, en la política, en el deporte. Ahí empieza a incursionar el pionero. Por eso las cosas que por primera vez se hacen, que son públicas, son las cosas que enmarcan y que empiezan a darle nombre a una persona que la hizo por primera vez. Y Dios nos está llamando a ese desafío en este año 21 para que cada uno de nosotros le creamos que lo que Dios ha permitido que esté pasando en el universo es para que cada uno de nosotros nos agarremos de Él y empecemos a incursionar, empecemos a hacer cosas, porque todo todavía no está hecho. Hay cosas más por hacer. Dios va a mostrar muchas cosas importantes, y la noticia importante para nosotros, iglesia, es que Dios te ha escogido a ti, es que Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos esos pioneros. Así como Él fue el primero, es el primer creador, el primer hacedor de todas las cosas, Él también quiere que cada uno de nosotros nos agarremos de sus promesas, de sus palabras, y empecemos a incursionar en lo que Él tiene a favor de nuestra vida. Lo que tiene que Dios tener o a favor de nosotros es que garanticemos que nuestro corazón esté Él. Cuando garantizamos que nuestro corazón esté Él, pues cualquier cosa que lo veamos por primera vez no va a ganar territorio en nuestros corazones. Quiero explicar mejor esa parte, iglesia. Iglesia, es importante para nosotros saber que las cosas desconocidas a veces son atractivas cuando se conocen. Por ejemplo, hay gente que no tiene un trabajo y dice: yo no voy a amar más mi trabajo que a Dios. Como no tiene trabajo, pues está amando a Dios. Pero cuando tiene el trabajo, empieza a amar más al trabajo que a Dios. Como la persona que no tiene dinero y dice: ¿cómo voy a amar al dinero? Yo voy a amar siempre más a Dios. Pero el día que tiene dinero, ese día quiere más y más dinero y se olvida de las cosas de Dios. Por eso las cosas que desconocidas para nosotros a veces pueden resultar atractivas para el corazón, atractivas para la vida. Y es peligroso cuando la persona no tiene su corazón, no está agarrado de Dios, pues es muy peligroso que se desvíe y empiece a ver que las cosas desconocidas sean idolatría para su corazón. Por eso Dios nos prepara en ese tiempo para que ser pioneros, pero al ser pioneros necesitamos
a estar agarrados de Dios, y todas las cosas, por muy bonitas que vamos a llegar a mirar, por muy bonitas que podemos llegar a ejecutar, no nos van a separar de la mano poderosa de Dios. Eso es importante para nosotros, por eso debemos estar orando, para estar firmes, para que nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu y nuestra alma esté firme en las cosas de Dios. Por eso nos hablaba la palabra que es importante para nuestras vidas ser en el espíritu hijos de Dios, pero en nuestra alma peones para estar agarrados de esa mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras vidas tienen que ser así. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos lo explicaba de otra manera. Cuando una persona ama las cosas, cuando una persona desconoce las cosas, pues no las ama. Pero cuando las conoce puede llegar a amarlas más de lo que él pensó que no llegaría a amarla. Por eso Jesús dijo, porque viene el príncipe de ese mundo, mas no tiene nada en mí. Qué tremendo es eso que Jesús dice. Cuando algo se tiene, una persona se domina. Por eso Jesús dice, mas viene el príncipe de ese mundo, mas no tiene nada en mí. O sea que el enemigo no tenía nada en el corazón de Jesús. Pero cuando se tiene algo, entonces no es libre, sino está atado a ese algo que se quiere. Por eso, para querer ser libre, no se necesita tener estar aferrado a esas cosas que tanto le gustan. Necesitamos soltar esas cosas para empezar a ser libres. Por eso Jesús dice, porque viene el príncipe del mundo. O sea, el enemigo está al acecho, dice, anda como león rugiente, está al acecho, mas no tiene nada en mí, que no se ha hallado que en su corazón, para ser pionero, encuentre con algo que tú llegues a amar más que a Dios. Es importante lo que Dios nos va a introducir, lo que Dios nos está llamando en este tiempo, a introducirnos a algo nuevo, introducirnos a un tiempo nuevo. El 2020, el mundo natural cambió, pero nosotros, los hijos de Dios, en nuestro espíritu seguimos siendo hijos del Rey. Pero en nuestra alma empieza a funcionar algo importante, que Dios nos está impulsando a ser pioneros. Pero en esto de pioneros no debe haber nada que nos separe de la presencia maravillosa de Dios. Que nada nos haga cambiar, que nada nos haga separar del amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Solo los que son libres pueden llevar libertad. Solo los que son libres pueden llevar libertad. Por eso Jesús dice, el enemigo, el príncipe de este mundo, nada tiene en mí. Por eso él podía llevar la libertad. Si nosotros queremos ser libres, tenemos que deshacernos de las cosas que nos oprimen en nuestra vida, para que Jesús venga a traer esa libertad maravillosa a favor de nosotros. Nosotros como iglesia, entonces Dios nos va a introducir en cosas maravillosas, donde la revelación del Espíritu Santo nos va a introducir a lugares desconocidos. Pero iglesia, en los lugares desconocidos habrán cosas bonitas que nunca has tenido, pero no te puedes enamorar de esas cosas bonitas, sino seguir enamorado del que es pionero, del primero, de nuestro Dios. Cuando nosotros seguimos enamorados de Dios, las cosas desconocidas pueden ser muy bonitas, pero no nos van a separar del amor de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Pionero entonces es un individuo que puede hacer algo por primera vez en la historia de la humanidad, o que desarrolle una tendencia inédita en alguna disciplina. Puede ser algo que nunca fue creado, algo que para los demás les es como difícil, o que piensan las personas que ya fue todo creado, pero la persona encuentra algo nuevo en la economía, encuentra algo nuevo en el deporte, encuentra algo nuevo en la política, encuentra algo nuevo en lo que Dios le está mandando a hacer. Y cuando encuentra algo nuevo, entonces es un pionero, es una persona que encuentra algo nuevo. Y quiero decirle, iglesia, que el Espíritu Santo de Dios nos está inquietando en este tiempo, porque es un mover maravilloso donde va a mostrar cosas maravillosas a favor de nosotros, donde nos va a introducir como pioneros en muchas áreas de nuestra vida que usted jamás imaginó que Dios lo iba a introducir allí. Pero hoy que estamos escuchando esta palabra, Dios es el primero,
Y el mundo natural ha dado una vuelta y en esa vuelta Dios nos está llamando para ser pioneros en las diferentes áreas. Nosotros como iglesia, entonces en este tiempo de la revelación del Espíritu Santo, Dios nos sorprenderá con su gracia. Y en esta gracia que Dios nos está sorprendiendo, nos dará cosas que humanamente nosotros no hemos visto, que humanamente no existían. Pero Dios nos está hablando hoy proféticamente que nos va a usar, que nos va a llamar, que nos va a introducir en ese tiempo maravilloso. Todavía no se ha visto todo, todavía todo no está hecho. Por eso es importante agarrarnos de Dios. Y agarrarnos de Dios, Él nos va a mostrar cosas que vamos a hacer que aún no existen. Por eso es importante saber lo que la palabra nos dice. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el tiempo maravilloso que Dios nos está introduciendo para ver esas cosas maravillosas. Hay mucho más de lo que en la revelación del Espíritu Santo que Dios nos va a dar, que nosotros vamos a recibir y vamos a llevar, no solo para nuestra vida, sino para una generación. Yo sé que si nos agarramos de Dios, si seguimos caminando con Dios y en nuestro corazón se crea esa expectativa de que Dios puede hacer algo importante, que puede entregarnos una semilla y esa semilla es para que nosotros seamos los pioneros, ahí es donde empezará a ejercer algo maravilloso, no solo para ti, sino para una generación. Y Dios nos está llamando para que en lo que usted está haciendo en este tiempo, quizás Dios te va a mostrar nuevas cosas. El Espíritu Santo de Dios te va a revelar nuevas cosas, porque eso es pionero. Aquel que va adelante, quizás muchos te van a criticar, quizás muchos van a declarar cosas negativas contra ti, pero en la introducción de la palabra usted escuchó muy claro lo que el Espíritu Santo de Dios me dio. El Espíritu Santo de Dios me dijo que usted debe amar a Dios sobre todas las cosas y también amarse usted mismo, porque cuando se ama a usted mismo tiene una autoestima alta, y en su autoestima alta podrán decir muchas cosas las personas, pero usted está agarrado de Dios, y agarrado de Dios inmediatamente Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas, vas a poder amar a tu prójimo, vas a poder incursionar a hacer cosas en lo que Dios nos está llamando de ser pioneros. Ser pionero entonces es aquella persona que por primera vez Dios lo introduce a algo desconocido. Quizás para otra persona ya lo conoció y Dios te va a empezar a mostrar cosas que otros ya conocen pero que usted no conocía, pero va a tener esa satisfacción de poder desarrollar algo en su corazón, en su vida, y esa capacidad del nuevo conocer, de esa nueva asignación, te va a impulsar a incursionar en nuevas cosas. Dios te está sacando, Dios te está llamando, te va a hacer mover para ver cosas nuevas, para hacer cosas nuevas. Esto es lo que Dios nos introduce en este tiempo, en esta serie, en este mes de febrero, que Dios nos va a levantar, que Dios nos va a introducir a hacer cosas maravillosas a favor de nuestra vida. Iglesia, Jesús nos recomienda: amemos a Dios sobre todas las cosas, que viene el príncipe de ese mundo, pero Él no debe tener nada en nosotros, que las cosas que vas a ver, así sean muy bonitas, nunca tiene que enamorarse de ellas, debe estar amando, enamorado de las cosas de Dios. Y cuando está enamorado de las cosas de Dios, puede disfrutar todas las otras cosas y puede venir todas las otras cosas, pero seguirá ahí agarrado de esa mano poderosa. Por eso vamos a orar dándole gracias a Dios porque nos introduce en esa serie de pioneros, de ser los primeros como hijos de Dios. Padre y maravilloso Dios, somos una iglesia, Señor Jesús, que estamos sustentados por tu palabra, por tu promesa, y por eso ese sentir que hubo en Cristo Jesús, aquellas cosas que nos permite ver a los demás como superiores a nosotros mismos, sabiendo que nosotros somos hijos de Dios. Por eso nos humillamos, Dios, hoy delante de ti, en este altar. Imparto palabra de bendición para cada persona que se humilla y deja esa justicia propia, ese no sabe quién soy yo, para empezar a decirle: Dios, yo sé que tú eres rey, que tú eres el primero y que va a hacer todas las cosas a favor de mi vida,
pero tengo que reconocerte, el hacedor, el que ha hecho, el que está haciendo y el que hará todas las cosas. Y que simplemente yo iré como pionero delante. Yo seré en la artillería ese soldado que va adelante mostrando tu gloria. Muchos se levantarán, muchos dirán muchas cosas, pero yo permaneceré firme porque tengo una revelación tuya, Dios. Por eso empieza la revelación del Espíritu Santo a traer nuevos diseños, nuevas cosas en todas las áreas naturales. En la área espiritual, Dios empezará a mostrar cosas grandes a nosotros como hijos. Y en el área natural mostrará que en todo lo que pensemos a ejercer nos llevará de triunfos en triunfos, de victorias en victorias y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también con el Señor. Tomemos en esta hora la ofrenda, el pacto, la primicia, y coloquémoslo ahí en la cajita de fe y vamos a orar por esa bendición maravillosa que Dios nos ha regalado. Padre y maravilloso Dios, en la cajita de fe hemos colocado nuestra vida financiera, y nuestra vida financiera, Dios, ahí en su presencia lo colocamos, Señor, porque sabemos que la provisión viene de ti y sabemos que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, en todas las áreas Dios te va a bendecir, y por eso oremos para que siempre en nuestro corazón esté primero Él, que estemos agarrados de su mano poderosa. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre en su vida. Que Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Bendiciones, Santa Iglesia.